Ujú. Buenas tardes y gracias a todas las personas que nos acompañan y hacen posible este acto. Desde la organización al diseño, a la comunicación, a las llamadas y a quien pone los vasos de agua. Gracias a todas por estar. Soy María Victoria Rosell Aguilar, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, y es un honor para mí presentar este programa y este ciclo de seminarios, inaugurando en el marco en torno al 25N, al Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, que este año celebramos con el lema «Nos queremos vivas». Además de los actos institucionales y sociales de homenaje a las víctimas de todas las violencias por razón de género, que es un mínimo gesto debido de reparación simbólica que queremos que se haga patente en toda la sociedad y en todas las instituciones, hemos programado en el conjunto del Ministerio de Igualdad este ciclo de seminarios que se extenderá durante todo el mes de noviembre y hasta el 17 de diciembre con las temáticas de esta mirada amplia a la violencia contra las mujeres, que se va a tratar hoy, y también otros de feminicidios, de violencia sexual, de masculinidades, de interseccionalidad, de explotación sexual, de derechos humanos y violencias machistas y de la institucionalización del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comenzamos hoy con un conversatorio excepcional entre las dos mujeres que nos acompañan y que paso a presentar. Está aquí conmigo Irene Montero Gil, nuestra ministra de Igualdad. Irene nació en Madrid en 1988, vivió durante 2 breves temporadas en Chile, se licenció en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, donde también terminó su especialización a través de un máster en Psicología de la Educación. En 2013 obtuvo una beca de formación del profesorado e inició sus estudios de doctorado enfocada en la línea de investigación sobre inclusión educativa, con la que comenzó a desarrollar un estudio de casos sobre una experiencia innovadora de inclusión educativa y de docencia compartida. Desde su juventud ha estado vinculada a los movimientos estudiantiles y a los movimientos sociales. Forman parte de su compromiso vital, especialmente en la plataforma de afectados por la hipoteca Madrid, de la que fue una de sus portavoces, apoyando la presentación de la proposición de ley para la regulación de los alquileres abusivos y la reforma de las garantías y el acceso a la vivienda en alquiler. A este tiempo le sucedió un intenso compromiso político en Podemos. En 2015 fue elegida diputada por la circunscripción electoral de Madrid en el Congreso de los Diputados y fue nuevamente elegida en las elecciones de 2016 y de 2019. En febrero de 2017, con 29 años, fue nombrada portavoz del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, En Comú Podem, en Marea. Y en 2019 se integró al Grupo Puebla, un foro político y académico fundado en la ciudad mexicana de Puebla, integrado por representantes de la izquierda política iberoamericana que busca articular ideas, modelos productivos, programas de desarrollo y políticas de Estado de carácter progresista. En enero de 2020 es nombrada ministra, ocupando el cargo en el Ministerio de Igualdad, que vuelve a nombrarse por segunda vez en toda nuestra historia desde 2010, tras largos años de reivindicaciones del movimiento feminista español, con entidad propia, el Ministerio de Igualdad. Desde este ministerio se propone ejecutar políticas de gobierno dirigidas a hacer real y efectiva la igualdad entre hombres y mujeres y trabajar en la erradicación de toda forma de discriminación. Sus políticas ponen en foco en las desigualdades y en la violencia de género, aplicando una perspectiva interseccional. Entre algunas de ellas destaca el proyecto de Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida socialmente como la Ley del Solo Sí es Sí,
que incluirá también medidas para perseguir la industria proxeneta y la explotación sexual. Las políticas del Ministerio en relación a la violencia de género siguen los estándares internacionales del Convenio de Estambul y a nivel nacional los acuerdos del Pacto de Estado contra la violencia de género. Recientemente, la ministra ha comunicado en esta misma sede los datos de la sexta macroencuesta de violencia contra la mujer de 2019, un estudio realizado en una muestra de 9.568 mujeres residentes en España de 16 o más años, que revela de nuevo un problema estructural y oculto, ya que el 57,3% de las mujeres residentes en España mayores de 16 años, es decir, 11,7 millones de mujeres, ha sufrido algún tipo de violencia machista a lo largo de su vida, lo que ha llevado a su vez al Ministerio a anunciar una estrategia nacional contra las violencias machistas a partir de 2021. Y Rita Laura Segato, que nos acompaña online, nació en Argentina y ha vivido a lo largo de su vida en Venezuela, en Irlanda del Norte, Estados Unidos y Brasil, lo que ha conformado y atravesado ampliamente su pensamiento y su proyecto. Su pensamiento y su carrera han sido reconocidos con premios como el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales Claxo 50 años en 2018, el de Pensamiento Argentino de los Premios Democracia en 2019 o el Premio Daniel Cosío Villegas de Ciencias Sociales del Colegio de México en 2020. Ha sido condecorada con doctorados honoris causa en universidades argentinas y mexicanas. Laura Rita Segato obtuvo los títulos de máster y doctorado en el Departamento de Antropología Social de la Queen's University of Belfast, en Irlanda del Norte. Es actualmente profesora emérita de la Universidad de Brasilia e investigadora de nivel máximo del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas de Brasil. En 2019, la Universidad de San Martín, Argentina, creó la Cátedra de Pensamiento Incómodo Rita Segato bajo su titularidad. Un título que, la verdad, me produce tiene un nombre encantador y que dice mucho de alguien como Rita. De su vinculación con España destaca especialmente su designación en 2018 como titular de la Cátedra Aníbal Quijano del Museo Reina Sofía de Madrid. La obra y el pensamiento de Rita Segato son un referente fundamental para la Academia Española y para la articulación de la teoría feminista y del movimiento feminista también en España. Ha publicado en brasileño, inglés, alemán, italiano y español obras fundamentales para la teoría feminista, las estructuras elementales de la violencia, la escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las nuevas formas de la guerra y el cuerpo de las mujeres, la crítica de la colonialidad en 8 ensayos y una antropología por demanda, la guerra contra las mujeres y contrapedagogías de la crueldad. En cuanto a la actuación en el campo de los derechos humanos, es coautora de la primera propuesta de acción afirmativa para garantizar el ingreso de estudiantes negros e indígenas en la educación superior en Brasil en 1999. Es coautora, con 41 mujeres indígenas de todas las regiones de Brasil, de una primera propuesta de acciones afirmativas y políticas públicas para mujeres indígenas ante el Estado brasileño de 2002. Ha colaborado desde el año 2003 con organizaciones diversas de Ciudad de México y Ciudad Juárez, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Recientemente elaboró un diagnóstico para la Policía Nacional Civil de El Salvador sobre crímenes de género en 2017 y 2018. Desde su crítica al mal ejercicio del derecho y la aplicación de la justicia en todos los países, propone la importancia de enfrentar con más fuerza desde el territorio los hechos de la justicia. Dice que lo que dice un tribunal es una pedagogía a toda una nación, lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Por la importancia que esto revela, ha participado en tribunales como experta, como perita y jueza, entre los más recientes, jueza en el Tribunal de Justicia y Defensa de los Derechos de las Mujeres durante el Foro Social Panamazónico en Tarapoto, a la Amazonia peruana, y testigo experta en juicios de lesa humanidad ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal por hechos cometidos en Escobar, Campana y Zárate, en la provincia de Buenos Aires, Argentina, entre marzo y abril de 1976, esto en 2019.
En este tiempo, la voz de Rita Segato se proyecta por el mundo en cientos de vídeos, en diferentes plataformas digitales, con millones de visualizaciones. Y podemos encontrar su pensamiento y su voz en conversatorios que nos marcan el rumbo en tiempos de pandemia, como el último organizado por el Centro Alalma, un conversatorio a 3 entre las pensadoras Rita Segato, Diana Mafia y Dora Barrancos, seguido en vivo por 9.000 personas desde todas las partes del mundo. En este conversatorio, Rita Segato destacaba, entre otras cosas, referida a estos tiempos de pandemia: el Estado no va a poder garantizar la vida de las personas. Es importante que se hagan lazos muy bien pensados. La importancia, la vigencia y la necesidad de las soberanías locales, económicas, de la vida en comunidad, la política en territorio. Muchas gracias a las dos por acompañarnos y por permitirnos este conversatorio excepcional que vamos a desarrollar hoy sobre una mirada amplia sobre las violencias contra las mujeres. Pues, sin más presentación, comenzamos la conversación, y la habíamos estructurado en 3 bloques. El primero sobre los crímenes del patriarcado. Rita, queremos escucharte sobre esto. ¿Cuáles son las violencias sexuales y qué relación hay entre la violencia económica y la violencia sexual? No se oye. El micrófono. ¿Cómo están? Muchas gracias por esta invitación. Buenas tardes para los que están del lado de allá del mar y buenos días para los que están del lado de aquí del mar. Sí, es una pregunta que puede ser simple, burocrática, si uno simplemente nombra las categorías del derecho sobre los crímenes, como están nombradas en los diferentes países, pero yo creo que una de las cosas que anoté aquí para compartir con ustedes es que tenemos que tener cuidado a veces para que cuando se sancionan y se definen categorías jurídicas, hay mucha gente que deja de pensar. Simplemente se queda pegada a esa nomenclatura y para pensar un poco más, y justamente estuve aquí tratando de recordar algunas complejidades, ¿no?, sobre cuáles son los crímenes del patriarcado. En primer lugar, recordar algo que necesita ser enfatizado porque a veces no es entendido de la manera adecuada, y que es que el patriarcado es un orden político, ¿no? Un orden político que opera de las más diversas formas, algunas que son elencables como crímenes, y unas muchas otras formas que no permiten ese elencamiento, formar parte de una lista simple de normas y de sanciones. Y eso es algo que debemos recordar, porque ahí por detrás se encuentran lo que son la violencia institucional, por ejemplo. ¿Hasta qué punto, cómo podemos reunir en una ley las formas de la violencia institucional, ¿no? Imposible, porque además se mueve todo el tiempo. Por ejemplo, el caso que acaba de ocurrir en Brasil, que está llamando las atenciones del mundo entero, ¿no? Lo veo, empecé a buscar hoy diferentes menciones de ese caso, que es un tribunal inocenta a un acusado por violación, por una violación que llaman de violación culposa, o sea, sin intención de violar. Sería cómico si no fuera trágico. O sea, ¿cómo se puede violar sin intención de violar? Algo muy extraordinario. Bueno, eso es lo que la violencia institucional acaba de inventar en estos días, en septiembre de 2020, para inocentar a un riquísimo empresario, ¿no? Entonces, con eso vemos, ¿por qué lo cito? Por la inmensa maleabilidad, la inmensa carácter pervasivo, permanente. Yo le llamo en mi libro Las estructuras elementales de la violencia, le llamo de la argamasa jerárquica, ¿no? En otro momento le llamo la base del iceberg, o sea, un caldo de cultivo extraordinario del cual a veces emergen en la superficie los crímenes.
ahí están los crímenes, el crimen sexual, el crimen de feminicidio, la violencia, la agresión física, la agresión patrimonial, una cantidad de nombres que hemos muy acertadamente hemos ido generando, formulando nombres importantísimos, porque nombrar en este campo de los derechos humanos y de los derechos de las mujeres como parte de los grandes derechos humanos, el nombrar es absolutamente el arma fundamental. Pero esos nombres tienen que ser generados permanentemente, no hay una clausura del acto de nombrar, ¿no? Porque como vemos, ¿cómo nombramos el absurdo de un tribunal que dice que es posible una violación? Me río porque es de reírse, me río como venganza, digamos. ¿Cómo es posible una violación que no es dolosa? O sea, una violación que no es intencional. Uno empieza a pensar cómo lo habrá hecho, ¿no? No quiso, pero... Y ahí vienen una cantidad de imágenes que son cómicas y trágicas, son tragicómicas, pero hacen un daño extraordinario. Entonces, en este campo de cuáles son los crímenes, porque, claro, si uno pone en el Google crímenes de género, crímenes tipos, y ahí va a ser una cantidad de muchísimas páginas haciendo la nómina, pero todos los días nos encontramos con nuevas sorpresas. Por eso mi recomendación en este tema, sobre este tema, es que no podemos parar de pensar y de nombrar, y no podemos detener nuestra capacidad de argumentar. Voy a dar un ejemplo de una pregunta que surgió en unas clases de Claxo, justamente en mi seminario de Claxo. Alguien preguntó, el asesinato de Berta Cáceres, la gran ecologista hondureña, ¿fue un feminicidio? ¿Por qué? Porque hay muchos líderes, activistas, hombres en nuestros países, que son grandes ambientalistas, como era Berta, que son asesinados también. ¿Por qué el feminicidio de Berta fue un feminicidio y no simplemente un crimen político, ¿no? Un homicidio político como los de muchos hombres que también son ambientalistas como ella? Es una gran pregunta, ¿no? Es todo un ejercicio impresionante, porque mi corazón dice sí, fue un feminicidio, pero lo tengo que argumentar. Y ahí no podemos parar de pensar. ¿Por qué Berta fue feminicidio y no un homicidio político clásico de los tantos que hay, ¿no? Entonces mi respuesta es, porque en ella, ¿no?, se asesina una modalidad, una forma de hacer política, una politicidad, que es la politicidad como la hacemos las mujeres, o sea, nuestro estilo particular y propio de estar en el campo de lo político, que tiene otro origen histórico, y eso lo vengo defendiendo desde hace un tiempo. Entonces, como eso hay muchos ejemplos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el ciberacoso, ¿no? La dictadura de las redes, ¿no? Que yo misma la he sufrido en mi país. La sufro, ¿no? Uno da una opinión política, ¿no? E inmediatamente se ve que por detrás de todas las críticas a esa opinión política, que es del campo general de la política, están formas de querer eliminar la voz, silenciar la voz de una mujer que es feminista. O sea, ¿qué quiere decir ser feminista? No quiere decir tener antipatía por los hombres. Eso es fácil. Fácil y no sirve mucho. No es muy útil. No es una política positiva. Ser feminista significa hacerle el favor al mundo de querer desmontar el mandato de masculinidad y deshacer el patriarcado, pasar para otra era de la historia, terminar con la prehistoria patriarcal de la humanidad, como le llamo en mi libro ya antiguo, Las estructuras elementales de la violencia. Entonces, ser feminista significa trabajar por el bien de la humanidad para que no se destruya la humanidad, ¿no? Desmontando, venciendo, desarmando el orden patriarcal como un orden político fundante de todas las desigualdades y de todas las formas de opresión y de expropiación, de voz, de prestigio, de dignidad, de todo eso. El patriarcado no es una cultura, es un orden político. Y nuestra lucha es plenamente política, del centro de la política, de la cuestión central, de uno de los pilares, o del pilar de toda política por la igualdad, ¿no? Con eso respondería
quizás expandiendo un poco más sobre los crímenes cibernéticos dictatoriales, lo que estoy llamando en una última entrevista que acabo de dar acá en mi país para una revista que se llama Caras y Caretas, en la que hablo en una parte de la entrevista sobre la dictadura virtual, o sea, la dictadura de las redes sociales, donde sin, voy a decirlo, sin criterio de verdad, sin principio de autoridad, sin regla de representación y sin formas de justo proceso, se intenta cancelar la opinión de algunas personas que contradicen a aquellos que pretenden tener el control de la opinión, el control del pensamiento, el control de la política. Y eso pasa a veces no solamente desde la derecha, desde aquellos sectores fascistas, fascistoides, falangoides, no sé cómo le llamarán ahí en España, pasa a veces desde la izquierda también, contra las mujeres, muy específicamente contra nosotras cuando hablamos y cuando tenemos una opinión fuerte. No sé cuánto me puedo extender, no quiero ocupar el espacio de habla. Sí, todavía puedes extenderte un poquito más. Tenemos 20 minutos para este primer bloque, para entre las dos. Entonces, los crímenes institucionales, la violencia institucional, además de la violencia sexual, la violencia física, ¿no? Que la violencia física en realidad es también parte de la violencia sexual, pero a veces viene sin la violencia sexual, esas son las complejidades. La violencia psicológica y moral, que considero así, como dije, el vivero, el caldo de cultivo, ¿no? Y la argamasa jerárquica que mantiene el mundo en pie como lo conocemos, o sea, el aire que respiramos, que es el aire formateado por el patriarcado. De manera que muchísimas mujeres, y eso lo he pensado originariamente inclusive para España, porque mi capítulo se lo dedico hace muchísimos años ya a dos policías españoles de Badalona, mi capítulo sobre la argamasa jerárquica, que los conocí en una ocasión profundamente impactados por las denuncias que recibían de mujeres agredidas en su hogar. Ese tema de la violencia psicológica y moral se puso muy rápido, en un tiempo muy rápido, ¿no? Se lo nombró, ¿no? Y inclusive el de la violencia física, ¿no? La sorpresa que para mucha gente significó las primeras veces en propagandas de derechos en España, ¿no? Cuando aparece una mujer con el ojo morado, con el brazo entablillado, y percibir que eso que era una costumbre, o sea, como la CEDAW nos dice, que la costumbre puede ser un crimen, en España justamente fue un cambio, ¿no? Un viraje impresionante de la historia, ¿no? La violencia no nombrada en ninguna ley, la violencia alimentar, porque muchas mujeres que todavía están vivas y que vinieron del mundo campesino, vinieron del campo, el hombre comía primero y comía todo lo que deseaba y las sobras eran para las hijas mujeres y la madre. O sea, eso fue una práctica que muchas mujeres que hoy están vivas la han vivido en los campos de América Latina y en los campos españoles también. O sea, el hombre come más, come primero, come lo mejor, la mujer sirve y come después. Eso es una violencia que no está nombrada en las leyes, pero yo como antropóloga he escuchado a diversas mujeres hacer ese relato. Y es, además de violencia alimentaria, una violencia moral, porque hiere la dignidad de los iguales, o sea, ahí está dicha, expresada en forma de alimento, la desigualdad. La violencia moral además tiene otra peculiaridad que tiene unas bases muy arcaicas, ¿no? Porque si pensamos en el arquetipo, en el mito fundacional de la civilización judío-cristiana, ¿no? El mito de Adán y Eva, vamos a ver que ahí está retratada la mujer como vulnerable en lo moral, o sea, como la que puede ser tentada, ¿no? Y eso es tan básico, tan atávico, ¿no? Además, es asombroso cuando entendemos que muchos mitos de origen de muchas sociedades en los 5 continentes tienen la misma estructura narrativa, o sea, van a contar lo mismo, de diversas formas. El cuentito cambia, pero lo que se narra ahí, el discurso permanece, y el discurso es ese. La mujer puede ser tentada por la víbora y comerse la manzana,
pero en otras sociedades, por ejemplo los Masái de África, la mujer, bueno, fue descuidada con el rebaño, entonces tuvimos que sacarle el rebaño porque no tenía una moral disciplinada como necesitaba para cuidar del rebaño, de los animales. En otras sociedades la mujer es suelta para la sexualidad, o sea, tiene una sexualidad incontenida y entonces hay que ponerla con la menstruación para que tenga días en que no puede, o sea, darle un calendario, digamos, con la menstruación que viene como límite. O sea, de diferentes formas, el origen de muchas sociedades en los 5 continentes es justamente la moralización de la mujer, porque ella es susceptible a la inmoralidad, o sea, es susceptible a la tentación, a las varias formas de indisciplina, de desobediencia. Entonces la ley aparece ahí, ¿no? En ese origen de la sociedad como un todo, del pueblo como un todo. Pero ese origen arcaico, atávico, que está narrado en mitos de origen, se reproduce diariamente. Entonces, la sospecha moral sobre nosotras es diaria, es permanente, sobre nuestras intenciones, sobre, en fin, lo que tenemos la tendencia al desvío, a la desobediencia, a hacer mal, de si por qué me pongo estos aros, de si me pongo este collar, de que si estoy queriendo, si estoy despeinada. Ya me han acusado a mí, por ejemplo, de no peinarme. O sea, de hacer las cosas de una forma indebida, de decir lo que no se puede decir. Entonces, esa inmoralidad que es un predicado que acompaña la posición de lo femenino, la posición femenina, es algo que está disperso en el planeta, en culturas muy distintas, narrado de otra forma, pero es original, es fundacional. Y eso es lo que tiene. Por eso al patriarcado le llamo un orden prehistórico, o sea, ya hablo de la prehistoria patriarcal del patriarcado, de la humanidad, la prehistoria patriarcal de la humanidad, y lo que tiene que salir de escena es ese mito de origen que nos condena a la sospecha moral por parte de los tribunales de hoy, como el tribunal que habla de una violación culposa y no dolosa, o sea, sin intención de violar. Imagínense que si no es cómico. Es en realidad una sospecha sobre la moral, como también la manada en España, que tuvo que llegar a la real audiencia para convertirse en el crimen que fue, y yo creo que por la presión y la vergüenza sobre España de la opinión pública mundial, porque las instancias anteriores no, o sea, decían que la víctima tenía que defenderse sobre 5 muchachos musculosos, si no, no era violación. ¿Vale? Y cuando llegamos al feminicidio también hay muchas complejidades todavía que no están debidamente entendidas, porque los feminicidios son de muchos tipos y hay muchas legislaciones, inclusive creo que la española también, que va a hablar de feminicidio solamente cuando es íntimo, cuando en realidad hay muchos feminicidios no íntimos. En el caso de España, por ejemplo, bueno, yo hablo para poder nombrar, porque lo más difícil es entrar con los nombres y convencer con los nombres, que existen feminicidios íntimos, pero existen femigenocidios, que son al genus, que son al tipo mujer, al género mujer, y que no tienen que ver con la intimidad, inclusive mujeres desconocidas, que no hacen parte que no están en relación con sus victimarios, con sus agresores. Y para mí la trata es un crimen de femigenocidio porque reduce a condiciones de vida concentracionarias a la mujer tratada. Y por lo tanto, pertenece a una de las 5 características del crimen de genocidio. O sea, la trata debería estar ahí como un crimen mayor, como un crimen de genocidio, mayor inclusive que de lesa humanidad, o sea, de genocidio mismo por las condiciones a que son sometidas la vida de las mujeres tratadas. Y esos son crímenes que no tienen que ver con la intimidad, ¿no? Entonces, colocar y reducir el crimen de feminicidio solamente al crimen de la intimidad ofrece grandes peligros para las mujeres también, porque el crimen de la intimidad es
en el imaginario colectivo un crimen despolitizado, un crimen no público, o sea, un crimen menor, como le llamo en algunos textos y conferencias. Se trata de un crimen menor, porque está centrado en la intimidad, en el ámbito privado de la relación entre las personas, y es muy difícil por eso juzgarlo adecuadamente. Por eso los tribunales nos fallan, por eso los tribunales no consiguen, porque el problema con los tribunales es que ven, los jueces, fiscales y todos los operadores del derecho, ven la cuestión de la justicia en el caso del tema género con los ojos de cualquier hijo de vecino, o sea, actúan y piensan y juzgan con el sentido común, y en el sentido común el crimen íntimo no es un crimen plenamente público ni plenamente político. Entonces ahí tenemos un impasse, un obstáculo muy importante sobre este tema. Y las infinitas formas de crímenes, como dije, que son institucionales, que tienen que ver en un espacio, tienen que ver con un ámbito fundamental, que es el ámbito de la justicia. Y eso no se va a poder cambiar si todos los operadores del derecho en el ámbito de los tribunales, jueces de todos los niveles, fiscales de todos los niveles, defensores y defensoras de todos los niveles, no pasan por exámenes severos para demostrar que comprendieron la cuestión de género, la desigualdad de género, que es una desigualdad que es el pilar, es la base, el cimiento de todo el edificio de las desigualdades, que van a replicar esa desigualdad originaria en el tiempo de la humanidad y originaria también en la vida personal, en la vida familiar, o sea, en el tiempo de los individuos, individuas en la sociedad. Y también otra de las complejidades es que hay crímenes de género contra los hombres, porque eso es una discusión que a veces surge, ¿no? Bueno, pero eso es una violación de hombres, no es un crimen de género. Por ejemplo, la cárcel de Abu Ghraib, la cárcel de Irak, donde cuerpos de musulmanes con los genitales expuestos fueron mostrados al mundo, reducidos a esa posición de indignidad, de agresión moral, y por detrás la agresión física también, por una mujer, por una soldada. Entonces, ¿es un crimen de género o no es un crimen de género? Tenemos que saber argumentarlo. Claro que es un crimen de género, porque la agresión, y es un crimen a nosotras las mujeres también, porque la agresión consiste en feminizar, y ese es otro gran tema. Cuando se feminiza a un hombre, se lo agrede. ¿Cómo colocamos todo eso en la ley? Algunas cosas podrán ir en la ley, pero la ley no puede cancelar nuestra capacidad de razonar y argumentar permanentemente todos los días. Gracias. Perdona. Te interrumpí, perdona. No, ya terminé. Vale, gracias. Rita, Irene, ¿nos suena de algo? La violencia sobre el aspecto, sobre la desobediencia, el linchamiento sumario, el desprestigiar la voz de las mujeres feministas, pero también la devaluación de violencias devastadoras por parte de la justicia patriarcal. Nos suena. Lo primero, lo tengo aquí anotado como uno de los puntos que me parecía más interesante de reflexionar con Rita y contigo también, delegada, no solo por experiencia propia, sino sobre todo por lo que a partir de esa experiencia podemos también reflexionar y ayudar a cambiar. Lo primero que quería hacer, Rita, aunque sea desde la distancia, es agradecerte de corazón que hayas podido, querido, accedido, compartido tu tiempo con nosotras. Perdón. Que me ponga no, con mucho gusto, con mucho gusto. Yo.
Perdón, Rita, que teníamos un problema con los micrófonos. Decía que te agradezco de corazón que hayas querido participar. Para nosotras, para este ministerio y para las feministas en España, pues creo que lo sabes, eres una referencia, e inaugurar este ciclo que bueno, pues para nosotras es muy importante para poder reflexionar con diferentes mujeres, compañeras feministas que llevan pues mucho tiempo dedicando su vida a combatir las violencias machistas y a pensar en otros mundos posibles y otras formas posibles de vivir y de convivir, y no solo de sobrevivir, y sobre todo de vivir dignamente para las mujeres, pues es un verdadero orgullo, un verdadero honor. Estábamos hasta nerviosas en el equipo, yo misma y todas las compañeras, así que de verdad te lo agradezco, y nos parece un excelente momento y una excelente oportunidad para pensar y reflexionar conjuntamente. Ojalá no se quede aquí y podamos seguir contando contigo, con tu aporte, con tu ayuda. Vamos, ya lo hacemos leyéndote, pero si además podemos contar contigo, pues será un placer. Hay una cuestión que a mí me parece relevante y por la que me parece muy importante que hablemos de violencias, y más en este contexto, en un contexto de pandemia donde estamos pidiendo a las mujeres en muchas ocasiones que pasen mucho más tiempo del que antes pasaban en sus casas, siendo que las casas son para la mayoría de nosotras y nosotros nuestros lugares más seguros, y sin embargo para las mujeres que son agredidas por sus maltratadores son los lugares más inseguros para ellas, para sus hijas e hijos, para sus mascotas, para todo aquello que más quieren y que quieren proteger. Y para nosotras este ciclo de seminarios y esta conversación contigo y todo el trabajo que estamos haciendo respecto a la lucha contra las violencias machistas tiene unos cuantos objetivos que tú mencionabas en tu intervención. El primero es intentar abordar un cambio de paradigma. Hasta ahora en España ha habido unos avances importantes y significativos respecto a la comprensión de que la violencia que se da en el ámbito de la pareja o la expareja es violencia machista, es decir, es violencia que sufrimos las mujeres por el hecho de ser mujeres, pero en los últimos años en España, a raíz de casos muy conocidos como el de La Manada, pero no solo, ha habido una reflexión profunda del movimiento feminista que tiene que tener una traslación, una conversión no solamente en nuestras leyes, sino en toda nuestra arquitectura institucional para ser capaces de combatir esas formas de violencias machistas, que tiene que ver con reconocer que las violencias sexuales no solamente se producen en el ámbito de la intimidad de la pareja o la expareja, sino que se pueden producir en otros muchos contextos laborales, de ocio, de estudio y de multitud de maneras. Entonces, había una cuestión que decías, que yo creo que a nosotras inevitablemente pues nos recordaba, y tú también lo nombrabas, ¿no?, al caso de La Manada, por ejemplo, cuando decías cómo se puede producir una violación sin intención de violar. Una de las cosas que pasaba, no solamente en el caso de La Manada, sino en otros muy conocidos, es la falta de reconocimiento de los agresores de que lo que han hecho es una agresión sexual, una violación y una agresión machista que se ha cometido por el hecho de que esa mujer es una mujer, ¿no? Y pensábamos y pensamos, uno de los cambios de paradigma que queremos impulsar, sabes que estamos ahora mismo en proceso de aprobación de una ley para garantizar de forma integral las libertades sexuales, es decir, contra todas las formas de violencias sexuales. Y una de las cosas que a mí me parece muy interesante de lo que decías es la naturalización de muchas formas de violencias machistas como algo que no es violencia, que forma parte del ámbito de lo privado o que forma parte de algo que las mujeres debemos vivir en soledad y como si no tuviese conexión con las desigualdades estructurales. Al final, cuando nos preguntamos cuáles son los crímenes del patriarcado, cuáles son las violencias machistas, bueno, es que todas las desigualdades son violentas en el fondo. Las desigualdades económicas, las violencias sexuales, las violencias reproductivas. Entonces, las mujeres, por el hecho de ser mujeres, vivimos constantemente relaciones violentas. Creo que ese es un eje central de lo que se puede aprender de todo el trabajo que tú llevas todo este tiempo realizando, ¿no?, que es lo que tiene la relación estrecha entre violencia y poder, entre la violencia contra las mujeres y las relaciones de poder que existen en la sociedad. Entonces, me interesa de lo que decías
ese trabajo que tenemos que hacer como sociedad, que es institucional y legislativo y de políticas públicas, pero no solo, es también cultural, sobre la desnaturalización y desprivatización de muchas formas de violencia que se siguen viviendo en soledad, en privado, con culpa, como si la culpa fuera nuestra, y que incluso cuando se llevan al ámbito de lo público, desde diferentes instancias que están encargadas de juzgar o de velar por el bienestar y por la integridad y por los derechos de las mujeres, sigue faltando, y eso lo dicen todos los organismos internacionales, formación y gafas, digamos, mirada, comprensión de que esas violencias son violencias que ocurren por el hecho de que las mujeres somos mujeres, por unas relaciones de poder desiguales y, por tanto, que generan violencia, y que son violencias públicas y que como tal tienen que ser tratadas. Y por último, para no entretenerme mucho y que también, si quiere, la delegada de Gobierno pueda intervenir, me interesa mucho otra cosa de la que Victoria hablaba en tu presentación y que tú también has mencionado al respecto de las redes sociales, que es cómo vivimos un contexto en el que, además de una pandemia, hemos visto en los últimos años, bueno, primero una crisis económica a nivel mundial que precariza, que vulnera derechos, que supone un retroceso efectivo en el acceso a muchos derechos por parte de las mujeres, especialmente de las más vulnerables, en todo el mundo. Y yo creo que en parte movido por eso, una cuarta ola del movimiento feminista que no solamente lucha contra las violencias y dice las mujeres tenemos que estar representadas en los lugares de toma de decisiones porque solo así podemos transformar las cosas, sino que además dice, oigan, no va a haber igualdad, no vamos a poder acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres hasta que no haya un reparto efectivo de la riqueza, del tiempo y de los cuidados. Y en ese camino yo sigo pensando que el movimiento feminista es el movimiento con más capacidad transformadora a nivel internacional. Solo comparado puede estar el movimiento contra el cambio climático. Al final ambos movimientos plantean la sostenibilidad de la vida como eje central, pero se ha desplegado toda una reacción machista, misógina, desde sobre todo la extrema derecha. No solo, pero desde la extrema derecha. Y me interesa mucho esa reflexión que tú haces sobre las formas extremadamente violentas que tiene la extrema derecha de intentar ganar posiciones, que se basan en emociones como el odio y el miedo, la incertidumbre, algo que esta pandemia ha acrecentado. Es normal sentir miedo, es normal sentir incertidumbre, pero el uso político que hace la extrema derecha de ello tiene como objetivo romper todos los lazos, todos los vínculos sociales, que las personas estemos solas, viviendo nuestros problemas en soledad y sin comprender su carácter estructural y, por tanto, perdiendo un enorme potencial transformador de las sociedades, cuando el feminismo precisamente plantea lo contrario. Si las mujeres estamos peleando por el bienestar de la humanidad, y precisamente por construir lazos y por construir comunidades que nos permitan afrontar los problemas no solo desde la política institucional, sino desde la propia acción cotidiana de confianza en el otro y de caminar, o en la otra, y de caminar codo a codo para resolver nuestros problemas. Por otra parte, la extrema derecha tiene una mirada completamente ahistórica de lo que es la vida, porque todas las grandes transformaciones sociales se han producido cuando la gente se ha juntado y ha luchado por defender derechos, ¿no? Y de eso creo que las mujeres sabemos mucho, pero me interesa esa reflexión que haces sobre la violencia desplegada contra las mujeres y contra las mujeres feministas que dicen que los cambios que plantea el feminismo son necesarios para la sociedad, y particularmente una cuestión que has dicho, que es la sospecha moral, la forma de atacar a las mujeres basada en la destrucción personal y en la sospecha moral como forma de desacreditarla, ¿no? Las relaciones que tiene, el tipo de vida que lleva, la incapacidad de pensar por sí misma, la sospecha moral y la sospecha sobre su vida privada como forma de desacreditar a aquellas mujeres feministas que se sitúan en el espacio público con vocación colectiva y con vocación transformadora. Eso me parece muy interesante de lo que planteas, porque creo que está muy encima de la mesa y explica los ataques, algunos de ellos, quiero tomar perspectiva, como el de que hablabas de Berta Cáceres, con resultado de asesinato, la situación a la que se exponen muchas mujeres que están liderando procesos de transformación social, que por otra parte son colectivos, ¿no? No quiero personalizarlo en ese sentido, porque soy consciente de la colectividad y de que solo en colectivo podemos hacer las cosas. No sé si te rompo mucho el esquema, Vicky. Pero... Muchas gracias. Hemos hablado de
violencias de todo calibre, desde los alimentos hasta el feminicidio, y de esa reacción del patriarcado que creemos que es directamente proporcional al cambio que queremos para este mundo, libre de toda explotación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ahora estamos en las instituciones, otras muchas compañeras están ahí en la calle, en los movimientos sociales, en la sociedad civil. ¿Sirven las políticas públicas para combatir las violencias machistas? Irene, ¿hace falta también una batalla cultural? Como me toca volver a hablar, no sé si estoy poniendo demasiados temas, o sea que me apetece escuchar a Rita. Solo voy a hacer dos pequeños planteamientos. Uno, yo creo que las mujeres y el movimiento feminista, una de las enseñanzas fundamentales que despliega, no solo en nuestro país, creo que en todo el mundo, es que los cambios son de tal profundidad y de tal calado que tienen que ir de la mano los diferentes espacios de poder que construyen las sociedades y, por tanto, que ni solo desde la política institucional ni solo desde los movimientos sociales, o dicho en positivo, solo si hay procesos de creatividad y de confluencia, aunque sea desde una mirada crítica mutua, desde las instituciones, los movimientos sociales, desde todos los espacios desde donde se crea poder y se construye poder y se sostiene el poder en las sociedades, vamos a ser capaces de abordar las transformaciones que el movimiento feminista está planteando, ¿no? Al final, el feminismo está diciendo hay que cambiar los usos del tiempo, hay que cambiar el reparto de la riqueza, de los cuidados, cuestiones de tan profundo calado que evidentemente hacen falta políticas públicas, pero creo que no solo, ¿no? Y que son necesarios, que es necesario articular alianzas feministas entre los diferentes espacios que construyen las sociedades, ¿no? y que permiten gatillar transformaciones. Y la segunda cuestión que quería poner encima de la mesa es que también me interesa saber la opinión de Rita sobre esto. Yo, antes de participar de la política institucional, participaba de los movimientos sociales. Si no estuviese firmemente convencida de que desde la política institucional se pueden promover cambios y transformaciones que nuestra sociedad necesita, pues no estaría aquí. Y sí creo que la política institucional es una herramienta especialmente poderosa para las mujeres más vulnerables, que paradójicamente, bueno, no paradójicamente, precisamente cuando la institución no se ocupa de hacer esas políticas públicas, son aquellas mujeres más vulnerables las que más distancia muestran con la institución porque menos útil les parece. Pero sí creo que si no confiamos en la capacidad de la política institucional, de las reglas del juego de las que nos hemos dotado, por imperfectas que sean, le estamos regalando el marco de la ley de la selva a aquellos que quieren que no exista ningún tipo de institución que tenga la obligación, aunque la cumpla con dificultades, de preocuparse de quienes no tienen tantas herramientas como los más poderosos, no tienen tanto dinero, no tienen tantas posiciones de poder, y ahí la mayoría son mujeres racializadas, mujeres precarias, mujeres en situación de exclusión, las que más pierden, ¿no? Entonces, sí me interesa conocer la reflexión que Rita puede hacer al respecto. Pienso que esto solo lo vamos a poder transformar desde unas profundas alianzas feministas, y que la política institucional no es omnipotente, pero también pienso que la política institucional tiene que poder ser útil, al menos creo que ese es su sentido, a aquellas personas más desfavorecidas, especialmente aquellas mujeres que tienen sus propios cuerpos, la capacidad de unir sus cuerpos a otros cuerpos de otras mujeres para luchar juntas y la capacidad de poder ayudar a que algunas de esas compañeras estén en las instituciones para promover también esos cambios. Porque si no, creo que le estamos regalando de nuevo pues a la extrema derecha y a todos esos, normalmente hombres, si vemos los datos de cómo se distribuye, ¿no?, la riqueza a nivel mundial, les regalamos la posibilidad de ganar ese relato de que el mundo funciona de una forma que se autoequilibra y que la ley de la selva es lo que funciona, ¿no? Y que al final pues la mujer que no está en un espacio de toma de decisiones es porque no vale, porque las mujeres no estamos en los sitios porque no valemos o porque nos hemos querido dedicar a otras cosas
cosas y no porque haya relaciones estructurales de poder que nos lo ponen más difícil y que son relaciones de poder que nos violentan, ¿no? Y que violentan nuestros cuerpos y nuestras posibilidades de desarrollar proyectos de vida dignos. Rita. No, yo creo en la siguiente fórmula, que la lucha es en todos los frentes. El problema, por ejemplo, en un país donde he vivido muchos años, en Brasil, que he visto progresivamente cómo el movimiento feminista colocaba todas fichas, la mayor parte de sus esfuerzos en el campo estatal. Y ahí la cosa no camina. Para mí el camino es anfibio, más que anfibio, es en todos los frentes, como estoy diciendo. Tiene que estar por dentro y por fuera. De la misma forma con los movimientos sociales. Si los movimientos sociales no producen un movimiento de la sociedad, y la sociedad es siempre mucho mayor a la estructuración con sus poderes internos de los movimientos sociales. Y les voy a dar un ejemplo muy del presente, muy del momento presente, que es Chile. O sea, me causa inmensa indignación, me causa mucha bronca, como decimos los argentinos, cuando ya como he escuchado en varios seminarios en que he participado, conferencias, y que alguien levanta la mano y dice, no, pero bueno, pero en Chile no hay una conducción. Y justamente por eso que Chile está llegando a destino. No lo olvidemos, que si la sociedad como un todo no está movilizada, si las cosas no hacen sentido a la gente, para la gente, claro que está el lado opuesto, evidentemente están los opositores, pero si nuestro lado entrega las fichas de la conducción enteramente al Estado, el camino se frena. ¿Cómo lo puedo decir? Porque fue siempre así. Porque fue siempre así. Y ahí he recordado en estos días algo que vale la pena ser recordado, que es el muro de Berlín. Cuando cae, todo el mundo mirando el muro, ¿no? Toda, la prensa, los cientistas políticos, politólogos, el periodismo, la inteligencia, ¿no? De los grandes poderes, pero fue la gente que lo tumbó en un desorden absoluto. O sea, hay que considerar que estos grandes cambios en la historia, todo, la toma de las Bastillas, lo que quieran pensar, es cuando, además de los grupos politizados, existe un movimiento de la sociedad. Y muchas veces en nuestros países que han pasado por larguísimas dictaduras, y claro que incluyo España ahí también, hemos pensado que, bueno, accedimos al Estado y desde ahí vamos a conducir la historia. No se confirma, no se confirma. El Estado es uno de los actores importantísimos y coincido con Irene y coincido con la ministra de que no se puede abandonar ese frente. Pero si vamos a pensar que ese es el único frente desde el cual la historia se empuja en una determinada dirección, estaremos equivocados, porque si la historia no nos enseña algo, no entiendo para qué estudiamos historia. O sea, hay que entender que la lucha es en todos los frentes y la manija estatal, si pretende caminar sola, no va a funcionar. Entonces, es necesario estar plenamente dentro de la gente, en la sociedad, y entenderla, y ver cómo se comporta, hacia dónde se conduce, y estar ahí como un actor más. Entonces, en esta que he llamado anfibio, ¿no? Dentro y fuera del Estado, o ahora le llamo multifibio en realidad, ¿no? La insatisfacción en este momento es extrema en la mayor parte de las personas. El mundo hoy es un mundo de insatisfechos. Algunos de esos insatisfechos se conducen con el odio a derecha. Es una gran pena, ¿no? Que sea así, pero es así. Porque en realidad el proceso de la frustración y de la insatisfacción, que es el proceso de la producción de odio, de bronca, de ira, se coloca en donde nos han enseñado
O sea, somos arrebañados en algún momento de nuestra vida a colocarlo en un lugar o en otro. Lo que hay que entender es esa insatisfacción, ese odio, sus bases que tienen que ver con que la gente no más es protagonista de su propia vida, de su propia existencia. El poder está extremadamente concentrado, ¿no? Por eso hablo yo de un mundo ya no desigual, sino un mundo de dueños, de adueñamiento, de dueñidad. Y eso produce un gran caudal de insatisfacción y de odio, que muchas veces inclusive es lo que se va a desahogar en el cuerpo de las mujeres y de los niños. O sea, una gran parte de la violencia se origina en la frustración masculina, en la emasculación, ¿no?, que los hombres sufren debido a un contexto que es plenamente económico, o sea, donde los dueños ya son demasiado pocos. O sea, un predicado que viene siempre asociado al predicado de la masculinidad. Sujeto masculino es un sujeto capaz de adueñarse de algo. Y yo creo que hay una reducción progresiva en el momento histórico en que nos encontramos de la capacidad de adueñamiento de los hombres. Entonces, ¿sobre qué se va a colocar esa necesidad de una capacidad de oprimir, una capacidad de adueñar? Se coloca sobre el cuerpo de las mujeres. Por eso los hombres tienen que verlo, ¿no? En los niveles de intervención que yo entendía que es fundamental en esta segunda pregunta, ¿no? Entonces, ¿cómo intervenimos, ¿no? Y muy recientemente, porque tengo el vicio de pensar y de no parar de pensar, o sea, que creo que a veces es un problema, inclusive con los movimientos sociales, ¿no?, que llegamos a ciertas consignas y entonces por un deseo de seguridad de todo el mundo que está en un activismo, que está en la política de alguna forma, pasamos a dar vuelta en círculos en determinadas consignas, ¿no? Entonces la consigna nos da seguridad, es una plataforma donde apoyarse, donde estar en compañía con las otras mujeres encima de esas consignas, y es importante también. Pero no podemos, como dije en mi pregunta anterior, parar de nombrar, identificar experiencias, vivencias, prácticas y soluciones. Entonces, en este nivel de la forma de intervención, muy recientemente me di cuenta de que son 4 las formas de intervención, y a veces, con la urgencia que tenemos en el movimiento de las mujeres por encontrar una salida para esta violencia brutal que nos oprime todo el tiempo y en aumento, ¿no? Esa es una de las otras cuestiones innegables. O sea, hace más de 10 años que la mayor parte de nuestros países de habla española tienen estadísticas, y hay algo que no se puede negar, que el feminicidio en esas estadísticas nunca se ha detenido en los mismos números. No hay nunca un momento en que se diga, bueno, aquí paró, esta es una meseta. Y ni hablar a partir de aquí han declinado los números. A veces localmente, en una pequeña localidad, pero los números macro de las estadísticas de los feminicidios de los más diversos tipos, considerados todos juntos, a pesar de la legislación, a pesar de las políticas públicas, y por lo que dicen las estadísticas, son números que no se han detenido y que aumentan. En la mayoría. Entonces, ¿por qué? ¿Cómo? ¿No? Entonces, en esta situación de desamparo, de injusticia, porque las mujeres, digamos, morimos asesinadas menos que los hombres en todo el mundo, excepto posiblemente en un país que es Bolivia, que es un país donde los números de la Defensoría Pública de Bolivia muestran que hay más feminicidios que homicidios de hombres, lo que es rarísimo, porque en general en el mundo, claro, son muchos más. La media es de 17%, pero lo que pasa es que las mujeres no matamos. La injusticia está ahí,
en la tremenda desproporción de lo poco que agredimos la vida, ¿no? Porque en las cárceles hay poquísimas mujeres que están presas por matar, la mayor parte están por complicidad, por crímenes de complicidad en tráfico de drogas y complicidad con sus parientes, o sea, por una imposición de alguna forma, por las buenas o por las malas, de esa complicidad, o para mantener su familia, para alimentar a sus hijos. O sea, entonces el crimen de la mujer es ese crimen de tráfico, ¿no? Y de menudeo en el tráfico, ¿no? Y los grandes traficantes, los bancos que acumulan el dinero que el tráfico produce, los banqueros de esos bancos no están en la cárcel, ¿no? Lo que están son la línea de frente, o sea, el narcomenudeo, pequeñas, pobrecitas mujeres que a veces, para poder operar un hijo, como vimos, hay tantas historias para contar sobre eso, para poder pagar una operación de un hijo en Bolivia, una mujer quedó presa durante años en una cárcel de Argentina sin poder volver, pudo volver a su país por una intervención que hicimos, para ver morir a su hijo de cáncer de 10 años. O sea, el niño, ella traficó una pequeña mochila para poder pagar una operación de cáncer de un niño que es su hijo, y llegó al final para verlo morir, para abrazarlo en el hospital, en la cama de moribundo. Es una cosa terrible, terrible. Entonces el narcomenudeo, ahí está, en ese crimen estamos las mujeres que somos la mayor parte de las presas por tráfico de drogas. Todo esto uno no tiene que parar de indignarse y asombrarse también. Entonces, por esa urgencia y estos problemas, hemos actuado muchísimo en el campo de las mujeres. O sea, el feminismo ha actuado con políticas públicas. Entonces me di cuenta de que hay 4 niveles de nuestra actuación que los tenemos que ver claros. La actuación emergencial, ahí hemos conseguido bastante en casi todos los países, las líneas telefónicas, los refugios, los aconsejamientos, los botones para impedir acercarse a los agresores, muchas inteligentes y relativamente eficaces, porque lo del botón, por ejemplo, no ha servido mucho. En mi país, por lo menos, los varones los agresores consiguen llegar a la mujer con el botón de llamada de auxilio, no sé cómo le llaman ahí en España. Esas son las medidas emergenciales. En segundo lugar están las medidas de remedio. Ahí sí entra la legislación, ¿no? Bueno, la cárcel, las sanciones, las condenas cuando existen, las políticas públicas, la creación de instituciones, ¿no? De ministerios, como en España. O sea, esas son las medidas remediales. En tercer lugar está, y debe estar, y es importantísimo, las medidas que hemos tomado pocas todavía, que son las de identificar qué bloquea, dónde están los bloqueos, las medidas que llamo de desbloqueo, o sea, qué es lo que obstaculiza que todas esas grandes medidas de emergencia y de remedios lleguen a destino. Y ahí hay un gran campo todavía a ser indagado, o sea, ¿qué bloquea que la policía tome las denuncias, ¿no? Y eso, ahí hay un caso clásico en España, ¿no? Que es el caso tremendo, que me hizo llorar cuando lo leí para un trabajo que hice para Mugarik Gabe, ¿no? La ONG de Bilbao, el caso de Ángela y Andrea, ¿no? Ángela fue desde 1999 hasta 2003 a decirle a la policía que su marido podía matarlas a ella o a su hija en Madrid. No es en ningún borde, no es en Honduras o en mi mismo país, es ahí. Fue desde 1999 a 2003 avisarle a la policía que eso, y en 2003 el marido le mata a su hija de 6 años. Y eso todavía pasa. O sea, ¿por qué las policías no toman las denuncias como se debe, no actúan con la velocidad que debe actuar? Bueno, y si vas a los tribunales, la situación empeora. Entonces, ¿qué bloquea en lo policial, en lo judicial, en los vecindarios, en lo comunal, en fin, y en lo institucional en general, las leyes que ya existen, los remedios que ya existen y las medidas de emergencia que ya existen? Y en cuarto lugar, existe
el cuarto nivel es el fundamental, que es el de la transformación de la sociedad, que es una transformación que, bueno, muchos le llaman actuar en la cultura, yo le llamo actuar en la política, porque como digo, el patriarcado no es una cultura, porque es mundial. Entonces, si fuera una cultura, sería alguna cultura, bueno, la cultura de los tales, de los cuales, pero no, desde el mundo islámico hasta el mundo más cristiano de todos, el patriarcado está cada vez más presente. Por ejemplo, los fundamentalismo en el Islam, que nos habían enseñado a despreciar, a considerar que era una cosa espantosa, bárbara, y de repente está en los cristianismos, de la misma manera, y si van a observar con los mismos discursos, el fundamentalismo cristiano, ¿no? El Cristo fundamentalismo de hoy en día, el cristofascismo, ¿no? Entonces, que no es todo el cristianismo, porque no estoy atacando con esto ninguna forma de espiritualidad. Para mí las formas de espiritualidad son sagradas, son respetables. Yo misma soy una persona espiritualizada, vamos a decir así, creyente, pero inaceptable el secuestro de estas formas de espiritualidad por sectores que no son espirituales, que son políticos, porque operan con la política del patriarcado. Por eso es muy importante decir que el patriarcado no es un orden cultural, no es una religión, no es una moral, no, es una política. ¿Por qué? Porque está por detrás de las religiones contemporáneas, por detrás de las morales impuestas, universalizadas a punta de pistola en el mundo de hoy, a punta del poder de los medios y a punta de la dictadura de las redes sociales, que son dictatoriales. Hay una dictadura de las redes sociales, ¿no?, que va a impedir la libertad de opinión, que va a impedir la libertad de pensamiento. O sea, es dictatorial, pero es un golpe a la democracia que viene desde otro lugar, desde un lugar oculto, una mano en sombra, una mano oculta que por la estigmatización que le tememos, y sobre todo las mujeres le tenemos muy especialmente el estigma, hay que sacarse ese miedo de encima y decir que es una dictadura. ¿Por qué es una dictadura? Porque es un golpe a la democracia. Es un golpe. ¿Por qué es un golpe a la democracia? Porque es un golpe a la libertad. Entonces, las palabras son el arma más poderosa que existe. Nombremos. Entonces, en este cuarto nivel está el nivel de la transformación política de la sociedad. ¿Qué es esta transformación política? Es la crítica al sistema, al patriarcado como sistema político de un tiempo muy largo, pero es un sistema político. ¿Y eso qué es? Ese es un trabajo que en muy gran parte, en buena parte, tiene que ser un trabajo con los hombres y de los hombres, porque es indispensable para combatir el patriarcado, es necesario desmontar el mandato de masculinidad. Entonces, la transformación política tiene que ser un trabajo de las mujeres entre nosotras y de los hombres entre ellos. Y los hombres son los principales interesados. Porque para que un hombre, veamos cómo es un entrenamiento militar, cómo se entrena un policía, ¿no? Cómo se entrena a un gendarme. ¿Cuánto se lo hace sufrir? En cualquier proceso de formación de las Fuerzas Armadas. ¿Cuánto sufrimiento de un niño, de un adolescente hay ahí para que después salga matando? Pueda matar. Lo mismo con la masculinidad. El modelo para eso es el modelo de la socialización masculina. Y eso se trabaja en la sociedad y con la conciencia, y sobre todo con la conciencia de los hombres de que sufren, de que les hace mal, de que los hace morir antes de tiempo, de que les produce callo afectivo, incapacidad empática. Y la incapacidad empática no es un problema de la víctima, es un problema de la víctima, claro que sí, pero sobre todo es un problema del alma encallecida, de la piel encallecida, es un problema de los hombres. Y no tengo ningún miedo en decir esto. Los hombres mueren antes en todos los países del mundo. ¿Por qué? De infelicidad, de vida opaca. Además son más feos cuando viejos. Envejecen feamente.
Entonces, dicho esto, con pasión y con vehemencia. Y puedo decirles que por lo menos en mi país, muchas veces cuando salgo a la calle, me sorprende hombres de todos los colores, de todas las clases, en bicicleta, en coche, me dicen, Rita, gracias. Recibo muchos agradecimientos masculinos por decir esto, porque la masculinidad es sufrimiento prematuro, es bullying, es no poder reconocer la falta, la carencia de afecto, la necesidad de abrazo. Eso es la masculinidad. Y morir antes. En los países del Triángulo Norte de América Central, donde un muchacho se titula hombre, se pudo matar a los 12 años, a los 14 años, ¿no? Es demasiada pérdida de humanidad, demasiada deshumanización, demasiado sufrimiento. En un estudio que presentamos recientemente en la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, con un departamento de psicología de una universidad española, se valoraba precisamente que era un estudio sobre hombres jóvenes, o sea, sobre jóvenes, adolescentes y violencia de género como víctimas de la violencia sobre sus madres, pero también de violencias entre iguales. Y una de las conclusiones era esa, que los jóvenes que siguen modelos machistas son menos felices, tienen muchas menos posibilidades de ser felices, y que hablamos muy poco de los efectos de cumplir durante 24 horas al día los mandatos y las exigencias del patriarcado y de esa educación machista con la que ellos en principio no se identifican, pero para donde los vamos reconduciendo, ¿no? Y esto nos lleva en este tercer bloque a hablar de quiénes son los responsables de esta violencia, ¿no? Yo creo que si a la gente le preguntamos quiénes son los responsables de esta violencia machista, mucha gente nos dirá, se remitirá a quienes nos diga la justicia. La justicia, claro, pero nos pasa mucho en medios, en redes, estás atacando la presunción de inocencia porque esta persona aún no está condenada. Yo soy magistrada de carrera y me atacan mucho porque como delegada del Gobierno resulta que estoy quebrantando más la presunción de inocencia que si estuviera presidiendo un tribunal, cosa que es de una cortedad de miras asombrosa, ¿no? Pero creo que sí que es importante que enfoquemos que la justicia, que es una palabra hermosa, que es un principio constitucional, que es para algunas un compromiso vital, asistimos a una confusión de lo que es justicia, una confusión deliberada y nada inocente, entre justicia y lo que son resoluciones judiciales, de ese poder judicial que nada tiene que ver con las exigencias de justicia social. La individualización de la justicia, creo que cuanto más autoritaria es una sociedad, más acento pone en la persecución, en el punitivismo y menos en la prevención, en la protección y menos en la reparación, en el castigo, ¿no? Pero es que esta justicia individual, además, obvia lo estructural, con lo cual aísla al agresor, incluso lo intenta estigmatizar diciendo que es extranjero, que no pertenece a nuestra cultura, cuando hunde sus raíces en lo más profundo de nuestra cultura patriarcal. Y al obviar lo estructural, quiere imponer un marco securitario, punitivista, aislacionista, que incluso individualiza y aísla también a la víctima. Incluso, al menos en España, en nuestro marco jurídico penal, incluso hace recaer sobre ella gran parte del peso de su protección. Entonces, nosotras no creemos en esta seguridad, nosotras creemos en la seguridad de los derechos humanos, en la seguridad de la igualdad. Y además en esta respuesta judicial de quién es el responsable, la sociedad acata, pero no manda, ni siquiera participa en realidad. Desde una mirada más amplia, mucho más allá del autor individual, de esta protección cuasi privada a la que deliberadamente nos conducen tantos de los discursos que están ahora mismo ahí fuera en los medios y en algunas opciones políticas, que no es nuestro marco y no es una mirada amplia, sino profundamente miope, deliberadamente corta para nosotras, para el feminismo. ¿Quiénes ejercen, quiénes son los responsables de esta violencia y qué alcance tendrá esta etapa de feminismo social, de justicia social, de igualdad
que creemos que estamos viviendo. Rita, ¿quieres comenzar tú? Sí. Es una gran confusión entre justicia y derecho, ¿verdad? Cuando en realidad tenemos que entender que el derecho se tiene que mover, es derecho legítimo, porque tiene las llaves de moverse y actualizarse, o así tendría, despositivarse todo el tiempo, ¿no? El problema que existe con la positivación del derecho es que va quedando frenado, congelado en el tiempo, en los diferentes momentos de la legislación, de la positivación y de la jurisprudencia, ¿no? ¿Cómo lo hacemos para que esté siempre en movimiento, como la reflexión? Es casi imposible dentro del formato del derecho moderno occidental. Es casi imposible. Y he pensado mucho en eso, ¿no? Porque trabajé en cárceles mucho tiempo. El principio de mi reflexión sobre violencia es en la cárcel de Brasilia, con un gran equipo de estudiantes, entrevistando a violadores. Y un tema que no elegí, sino que lo hice para responder a un pedido del secretario de Seguridad de Brasilia al rector de mi universidad, y ahí entramos, un grupo de mujeres. Nunca había trabajado, pero hace ya más de 27 años de esto, y desde entonces nunca pude salir del tema, porque el tema, por eso soy testigo de que el tema solo aumentó. Hace 27 años hubo una alarma, se disparó, que le dijo el secretario de Seguridad Pública de Brasilia de que hay muchas violaciones de repente. Entonces pidió auxilio a la universidad para que lo veamos. Pensé que era un tema rápido, o sea, que íbamos a ver qué pasa en Brasilia. Hay un violador suelto, hay un grupo, hay una patota. Y de repente el tema nunca me abandonó, no pude abandonarlo. Y entonces quizás en mi vida soy el termómetro de cómo el tema en realidad solo se instaló para siempre en ese tiempo de una forma excepcional. Habría que ver qué pasó ahí. En 1993, inicio de los años 90. Entonces, ahí paso a trabajar en cárceles con violadores y me doy cuenta de que la cárcel no es ninguna solución. Y ahí vienen muchas otras reflexiones, ¿no? Entonces, sí, lo que dije recientemente, sí, la sentencia si un juez no se siente un pedagogo, o sea, si no es capaz de hablarle a la sociedad sobre su sentencia, si la sentencia no trasciende como una forma de enseñar más que de una forma de punir, y si no conseguimos superar la ley del talión, que es por lo que está por detrás, la vendetta atávica que está por detrás del derecho positivo y que en realidad no la saca nadie de ahí, entonces no hay efecto, porque en realidad la cárcel es también un gran reproductor de violadores. En el caso de la violación particularmente, es una escuela de violación, ¿no? Una parte de la población carcelaria pasa a ser violado y el otro a los violadores. O sea, es el lugar donde la violación es el lenguaje del poder por excelencia. En fin, y los violadores pasan a violados, ¿no? Eso es mundial. O sea, la pena que los otros presos le dan al violador es el de ser violado, algunos muriendo inclusive. Entonces uno le pregunta a los presos, ¿y por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué? Y porque podría haber sido a mi hermana, podría haber sido a mi mujer, podría haber sido a mis hijas, pero el asesinato también. Podrían haber matado a tu hermana, matado a tu madre o matado a tus hijas. ¿Por qué la misma pena no se ejerce contra los asesinos, los homicidas, y sí contra los violadores? Y ahí es que me doy cuenta de que la violación es un acto al otro hombre, al hombre que está por detrás de la víctima. Más que el homicidio, más que el robo, más que cualquier otro crimen, la violación la siente el tutor de esa víctima. Y por eso aplica tardé en darme cuenta, aplica ese castigo, porque entiende que la agresión sería a él, por interpuesta persona, está siendo al tutor de la víctima. Si no, tendrían que castigar a los homicidas de la misma manera o peor. ¿Por qué un homicidio es peor que ¿Por qué una violación es peor que un homicidio? Eso tenemos que pensarlo mucho.
¿no? ¿Por qué? Porque respiramos una atmósfera patriarcal, porque el patriarcado ha colocado en la violación, en el acceso sexual no consentido, en una posición, en un pedestal muy particular, porque es una agresión entre hombres, es una forma de la guerra desde hace mucho tiempo. O sea, bueno, pero no es lo que quería hablar. Entonces me voy dando cuenta de muchas cosas de la cárcel, de la estúpida respuesta de la modernidad occidental al crimen. Bueno, ahí hay muchos estudios, ¿no? Talal Assad con su gran estudio sobre por qué la cárcel, ¿no? ¿Por qué la cárcel? Bueno, pero entonces en ese momento empiezo a estudiar un tema dentro de la antropología que es pluralismo jurídico, y que es el único tema que hasta el presente todavía me parece muy importante de mi disciplina antropológica, y las pocas veces que vuelvo a enseñar antropología es el tema que me gusta enseñar. ¿Cómo piensan la justicia las sociedades de estructura comunal, colectiva, ¿no? ¿Y cómo podría ser aplicada esa forma de pensar la justicia, por ejemplo, en instituciones, en escuelas, en universidades, en grupos de activismo? Hemos escrito ahora en estos días con una colega alemana que enseña en Ecuador, que se llama Miriam Lang, un pequeño ensayo sobre cómo usar la forma en que piensan justicia las sociedades comunales a los grupos de activismo que se deshacen, que se pulverizan, que no consiguen continuar porque uno de sus miembros es acusado de acoso, maltrato, en fin, las diferentes formas de agresión de género a su compañera. Entonces, ¿cómo hacer otra forma de justicia, ¿no? Para que no se pierdan colectivos que sí tienen una importante función y contribución a la sociedad, pero tampoco sin que se pierda la gran meta, el gran objetivo de la justicia de género. Y bueno, para eso tenemos que estudiar bastante cómo son las justicias comunales y cuál es su proyecto, o sea que es distinto al de la justicia del derecho. Yo creo que el derecho positivo moderno tiene muchísimo a aprender de las otras formas del derecho del justo proceso, del juicio popular, que no es un linchamiento sumario. Entonces ahí tenemos cosas que tienen que ser pensadas más, porque los linchamientos sumarios, que son un tipo de cultura del cancelamiento también, son muy peligrosos. Pueden poner en riesgo los grandes avances que hemos tenido dentro del movimiento feminista. O sea, el juicio popular no es sumario. Lo vemos en los escraches de Argentina, que en realidad es una pena, se han llamado escraches cuando se intentó juzgar a los genocidas de la dictadura, algo que todavía tienen pendiente ahí en España, cuando se intentó juzgar esos, y la justicia de Estado se cerró. Lo que hizo el movimiento por la justicia en este largo tiempo de la impunidad que hubo entre los primeros juicios y la segunda época de los juicios, fue partir para juicios populares, que recibieron el nombre de escrache, pero no son escraches, porque no son linchamientos sumarios. Llevaron mucho tiempo. Hubo entrevistas prolongadas a los testigos para ver y confirmar exhaustivamente si la persona acusada era realmente la que había perpetrado ese crimen y cómo había sido el crimen. Se siguieron con largas escuchas y conversaciones con los vecinos, ¿no? Y después deliberaciones. Eso llevó a veces un año o más, hasta que entonces se hizo el escrache. Entonces, en muchos de los casos, sobre todo los casos de acusaciones entre iguales, o sea, cuando el acusado y el género es siempre una forma de desigualdad. El género es desigual. No hay igualdad en las relaciones de género. Pero cuando las relaciones institucionales son entre iguales, por ejemplo, colegas de estudio, no profesor y alumna, ahí ya no, pero colegas de estudio, colegas de trabajo, colegas de activismo, es necesario un justo proceso. Y es necesario que la sociedad sepa que existen formas de justo proceso en juicios populares, pero que tienen que tener algunas garantías. El derecho al contradictorio, ¿no? El derecho
a que a la defensa, a que el acusado pueda poner su discurso. El derecho a un tiempo de reflexión, el tiempo es fundamental. No puede ser un linchamiento sumario, porque aunque estos linchamientos sumarios de varones acusados de acoso, abuso, en fin, digamos, un 80% son justos, o sea, la acusación procede, hay un margen de error. Y ese margen de error el movimiento feminista hoy no se lo puede permitir. No se lo puede permitir porque puede colocar en riesgo el enorme avance. No hemos tenido una victoria en la cuestión de la violencia, pero hemos tenido una gran, extraordinaria victoria en el campo discursivo. La cuestión de la mujer se encuentra presente, nombrada en todo el vastísimo campo del discurso público, en los medios, en las novelas, en las telenovelas, en los reportajes periodísticos de la media de masa. El tema mujer se hizo presente en la calle, se hizo presente en todas partes. Nuestra victoria es inmensa, de ahí la impaciencia, la angustia, la ansiedad de nuestros opositores por poner rapidito una marcha en la calle por la familia. Lo han hecho en 10 años. Nosotras trabajamos más de 70 años por poner una reflexión compleja, sofisticada, una teoría elaboradísima, ¿no? 70 años de construcción del feminismo, de hoy tenemos una gran victoria porque estamos presentes en todas partes. Nuestro discurso, nuestro problema, que es el problema de toda la sociedad, no solamente de las mujeres, está puesto, hablado en todas partes. Entonces, no podemos permitirnos errores. Margen de error. Los linchamientos sumarios o también esta cosa del cancelamiento tienen un margen de error que hay que intentar contrarrestar o nos hará perder credibilidad. Entonces hay que pensar en una justicia mucho más amplia que la justicia del derecho, que la justicia de los tribunales, que es así de pequeñita, es así pequeñito su impacto. Si vamos a medir cuántas son las agresiones sexuales que llegan a un tribunal, nos vamos a quedar boquiabiertos. O sea, son pocas. Entonces, es necesario pensar la justicia en términos más amplios, ¿no? Devolverla a las manos de la comunidad, del colectivo, con garantías, o sea, hablar, instruir en cómo han sido siempre las justicias comunales, cómo es el juicio popular, comunal, qué garantías contiene, cómo llevarlo a cabo y comenzar a implementarlo en los espacios y en las instituciones donde hay la medida comunal, o sea, donde se permite la existencia de una sociedad de dimensiones adecuadas para esto. Esto no puede ser en una sociedad, en una agrupación masiva, no. Tiene que ser en lugares donde las personas se conocen, entre sí pueden dialogar, donde puede haber una asamblea. Podríamos decir, adaptada a nuestro vocabulario, que una justicia comunal es una justicia asambleística, pero donde todos pueden hablar, donde la garantía del habla y el confort, la tranquilidad para el habla de hombres y mujeres, porque ahí tenemos el otro tema, que es la dificultad para el habla pública en las mujeres. Nosotras las mujeres no fuimos entrenadas y habilitadas para hablar en público. Ahora en Argentina acabamos de fundar una escuela intersindical de género y diversidades sexuales. Y uno de los temas centrales en esa escuela intersindical será la formación de las mujeres para hablar sin miedo, lentamente, con un vocabulario incierto, como sea posible, pero para hablar en público, ¿no? Eso es un tema indispensable y una de las formas de entrenamiento serían estas justicias comunales que podríamos comenzar a poner en práctica, ¿no? En los lugares donde las dimensiones de la sociedad lo permiten. Irene. Bueno, me he ido anotando algunas cosas.
Lo primero, algo que decía la delegada de Gobierno, que decía Victoria respecto a esos discursos negacionistas, ¿no? Que, bueno, en el contexto que vivimos, como todo es libertad de expresión y todo es libertad de opinión, entonces da igual defender los derechos humanos que hacer un planteamiento que claramente los vulnera, porque todo es igualmente legítimo. No hay nada más antihistórico que eso, ¿no? Como si la humanidad a lo largo de los años y de los siglos no hubiese llegado a determinados consensos de cómo debemos habitar el mundo los seres humanos para hacerlo en condiciones de dignidad, pero en ese sentido me parecía muy interesante eso que planteaba la delegada de cómo al negar el carácter estructural de la violencia machista y de las violencias machistas y asimilarlo a cualquier otro tipo de violencia que se pueda producir en cualquier otro contexto, aísla a la víctima, aísla al agresor. El aislamiento de la víctima es también revictimizador, porque al final la pregunta es, bueno, ¿por qué me pasa esto? Si no es porque soy mujer, si las violencias machistas no tienen su origen en una desigualdad estructural tremendamente violenta y que se está concretando en este momento en tu cuerpo, igual que en el cuerpo de otras muchas mujeres, por el hecho de ser mujeres, entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Que te has portado mal? ¿Que llevabas la falda demasiado corta? ¿Que saliste demasiado de fiesta? ¿Que bebiste demasiado? ¿Que no estudiaste lo suficiente? ¿Que no elegiste la carrera adecuada y no encontraste el trabajo adecuado? También estigmatiza y aísla al agresor, por tanto, las posibilidades que tenemos de transformar esa realidad se hacen muy pequeñas y obvia una cuestión que para nosotras está siendo muy importante, aunque quizá no, digamos, no ocupe los grandes titulares, pero sí ocupa buena parte de la ley, el equipo que tú no lo ves, Rita, pero lo tenemos aquí presente, escuchando con atención y que ha trabajado mucho en esa ley, que tiene que ver con la reparación, con todo aquello, no solamente eso de lo que Rita hablaba, de la actuación emergencial, ¿no? Los centros de crisis, la atención telefónica, sino también todo un proceso más a medio plazo que puede durar años, y no solamente pienso en víctimas de violencia de género, pienso también en víctimas de explotación sexual, para reparar lo más profundo, ¿no? Las entrañas y la capacidad misma de pensar por parte de esas mujeres en proyectos vitales, libres de violencias y con cierto margen, también una buena reflexión es, ¿no?, los márgenes de la libertad, pero con al menos unos márgenes de libertad asumibles, ¿no?, y para desempeñar y desarrollar los proyectos vitales que una quiera, ¿no? Otra cosa que me parecía muy importante y muy relevante y que le damos muchas vueltas y todavía yo creo que en eso tenemos en España a nivel de política institucional mucho que hacer y que tiene que ver con el papel de los hombres y con el trabajo de los hombres, ¿no? Cuando hablamos de las transformaciones feministas, que son transformaciones que tienen como protagonistas a las mujeres, los hombres siempre preguntan cuál es su papel y nosotras también nos preguntamos cuál es el papel que tienen que tener, un papel que es muy incómodo desde el punto de vista de la masculinidad, porque no es protagónico, pero a su vez es un papel activo y necesario. Entonces, es difícil de ubicar, ¿no?, y de encontrar ese rol. Y pensaba, con una cuestión que habéis nombrado ambas a lo largo del conversatorio, respecto a la frustración, a mí me recordaba algo que reflexionaba mucho la plataforma de afectados por la hipoteca en la anterior crisis económica, porque se produjo una situación que no es novedosa en la historia. Las mujeres tradicionalmente hemos estado en primera línea de las luchas sociales, pienso también en Bolivia, bueno, en fin, en España también las cigarreras, ¿no? O sea, como las luchas, históricamente hemos estado ahí en primera línea, aunque la lectura de la historia no lo haya reconocido como tal, pero pasaba una cosa que, bueno, que dio lugar a la reflexión en esos ámbitos de la lucha por el derecho a la vivienda, y era que quienes acudían en primer lugar a la plataforma eran las mujeres. Quienes encabezaban la lucha por proteger y preservar los derechos y el bienestar de la familia eran las mujeres, y muchas veces los hombres se quedaban en casa porque tenían una sensación enorme de frustración de su proyecto de masculinidad, porque muchas veces lo que había ocurrido era que la situación de dificultad económica se había desencadenado por la pérdida de empleo del hombre, también a veces de la mujer, pero la clave de la frustración era la pérdida de empleo del hombre y, por tanto, la incapacidad de cumplir con el rol asignado por el patriarcado, que es la de proveedor de los bienes desde el ámbito de lo público al privado que tiene el hombre. Entonces, esa frustración frustraba todo el proyecto vital, dejaba a los hombres en una situación de desconcierto, de frustración, de parálisis, de incapacidad de acción, y eran las mujeres las que, como además se trataba de la posible pérdida de la vivienda, por tanto de una cuestión
entendida desde lo privado, es decir, la protección de la familia, el bienestar y el cuidado de la familia, cogía las riendas del asunto y buscaba ayuda, pues en este caso, ¿no?, en la plataforma de afectados por la hipoteca o en cualquier colectivo de defensa del derecho a la vivienda, para tratar, y por tanto, fueron unos años en los que se formaron muchísimas mujeres y muchísimos liderazgos de mujeres, porque eran las que, digamos, además, en ese proceso de arrancarse al espacio de lo público para buscar ayuda, para resolver esa situación, bueno, las primeras veces, esto que decía Rita, ¿no? Sentían mucha inseguridad al hablar en público, sentían mucha vergüenza porque pensaban que esa situación solo las afectaba a ellas, pero el proceso mismo de la lucha empoderaba a esas mujeres y les hacía reflexionar sobre su capacidad no solo de resolver su problema como familia, sino también de ayudar a otras personas y, por tanto, de construir colectivamente un derecho, aparte de toda esa reflexión, ¿no?, de que pues esto no te ha pasado por ser tú o a tu pareja por ser tu pareja, sino que ha pasado pues porque hay una burbuja y porque hay un problema que es estructural del acceso a la vivienda en nuestro país. Y esa frustración del proyecto de la masculinidad me recuerda mucho a esta pandemia, en la medida en que, en realidad, en términos estructurales, la propia pandemia es un colapso de la masculinidad, porque precisamente lo que queda cuando el mundo se paraliza son las tareas de las mujeres, son los cuidados. Lo que emerge como lo esencial es todo lo que ha permanecido invisible, precarizado, desvalorizado, no tomado en consideración, naturalizado como una tarea sin valor y propia de nosotras en base al amor, no a que sea una tarea socialmente necesaria, sino a que tenemos mucho amor que dar y por eso planchamos y cocinamos y cuidamos de los niños y de las personas mayores, ¿no?, como vinculada a un sentimiento y no a una tarea socialmente necesaria, no solamente necesaria, sino imprescindible. Entonces, me parece interesante también para entender cuál es la reacción tan feroz del adversario, ¿no?, de la derecha extremada y de la extrema derecha, y por qué eligen al feminismo. Muchas veces es una pregunta que puede ser pertinente, ¿no? ¿Por qué la extrema derecha elige a las mujeres como blanco de sus ataques? Y en concreto al feminismo. Y niega la violencia machista y dice que las feministas solo buscamos chiringuitos. Bueno, pues es que en realidad el mundo que defienden no solamente es un mundo tremendamente injusto y violento para las mujeres, es que las condiciones actuales, y la pandemia yo creo que lo ha puesto más de manifiesto, revelan que su proyecto es un proyecto de sociedad fallido y que el proyecto que está defendiendo el feminismo es un proyecto más justo socialmente, me atrevo a decir que también más eficiente económicamente, desde luego, eso sí, con otros criterios diferentes al del capitalismo salvaje, pero también bueno para las empresas y también bueno para quien quiere emprender y para la vida en las sociedades que llamamos desarrolladas, pero supone una quiebra de la masculinidad. Y esta pandemia en realidad también es un poco un cuestionamiento directo de la masculinidad, en la medida en que revela que estructuralmente, cuando las feministas decimos que hay que hacer un reparto del tiempo de la riqueza de los cuidados o que las desigualdades entre hombres y mujeres son estructurales y conllevan altos niveles de violencia, se ha puesto completamente de manifiesto, ¿no? Creo que sobre eso tenemos que reflexionar también, porque creo que lo podemos transformar en una oportunidad para demostrar y para hacer legítimas y no tan difíciles de vivir otras formas de vivir las masculinidades que no sean la determinada por el patriarcado, ¿no? Y que ahora es una oportunidad para construir eso también, otras formas de habitar el mundo como hombre y que no sean producto o no sean respuesta o reafirmación del orden patriarcal. Y por último, sí, yo creo que es importante, al menos desde el rol institucional que nos ocupa, destacar la gran capacidad o por lo menos la responsabilidad que tenemos como instituciones de trabajar para combatir todas las violencias, para cumplir con todas nuestras obligaciones, porque hay un marco internacional, legislativo, legal, que nos obliga a los Estados, que obliga a las instituciones a combatir esas violencias, a poner todos los medios a nuestro alcance. Creo que ahí en España hemos hecho un trabajo importante de reflexión sobre la necesidad de inyectar dinero a las políticas de lucha contra las violencias machistas, de dotar no solamente de recursos económicos, sino de formación, de especialización, esa capacidad
capacidad de cambiar la mirada de aquellos agentes que tienen que trabajar con las violencias machistas en el ámbito judicial, en el ámbito policial, en el ámbito sanitario y que también es requerida por esos propios profesionales y que tenemos también muy buenas experiencias de formación y de especialización en ese sentido, y de asumir todas nuestras obligaciones como institución para combatir las violencias machistas. A mí me parece que ese es un mensaje importante, y con esto termino, y que intentamos durante los meses más duros, ¿no?, de medidas más estrictas de la pandemia, lo seguimos haciendo, pero nos ha importado mucho, especialmente en esos momentos de confinamiento más duro, hacer llegar a todas las mujeres, ¿no? Yo creo que hay una dificultad que tenemos, que es ayudar a que ese discurso tan poderoso sobre la lucha contra las violencias machistas penetre en los cuerpos de las mujeres, que las mujeres se sientan reconocidas, no solamente en que puedan identificar violencias que puedan estar sufriendo y de las que antes no eran conscientes, sino también de confianza en que las instituciones pueden ser un punto de ayuda, pueden ser una puerta, eso lo dice mucho la delegada, ¿no?, abrir puertas y que esas puertas sean seguras. Y yo creo que esa responsabilidad la tenemos, no porque solo desde la institución, ni siquiera fundamentalmente, ¿no?, yo coincido con Rita, si no hay un cambio que moviliza a toda la sociedad y los negacionistas se quedan en un reducto, va a ser imposible. Pero sí creo que tenemos la obligación de hacer llegar a todas las mujeres, las que viven en el campo, las que viven en núcleos de población más pequeños, las que nunca han confiado en la institución, las que están en contextos de prostitución, las que están en un entorno laboral hostil, pero todas que sepan que hay puertas seguras institucionales para dar respuesta a las situaciones de violencia y para acompañar el proceso de reparación y de búsqueda de unas vidas dignas. Eso es, yo creo, la ley de libertades sexuales, pero no solo, es la estrategia de lucha contra las violencias machistas, es todo el trabajo que estamos haciendo en explotación sexual, es también tener datos. La macroencuesta yo creo que pone los pelos de punta, porque hay algunos datos que si no los dices parece que no existen. Nombrar, ¿no? Nombrar, pues si no nombramos eso no existe, y creo que esa responsabilidad como institución la tenemos. No creo que sea exclusiva nuestra, pero sí creo que tenemos la obligación de no olvidarnos nunca de que esa es una obligación también de los Estados y también de las instituciones. Es decir, que aquellos que dicen que dedicar dinero a la lucha contra la violencia machista, que dedicar mecanismos de alto nivel institucional, como puede ser un ministerio, a la lucha contra la violencia machista, que transversalizar las políticas de género son bueno, pues discursos de 4 feministas que quieren vivir de un chiringuito, pues mire, no, es una obligación internacional de los Estados para poder garantizar que transitamos hacia un mundo en el que no se vulneran diaria y cotidianamente los derechos de las mujeres y en el que las violencias machistas campan a sus anchas, ¿no? Bien. ¿Puedo agregar algo? Sí, Rita. ¿Y por qué no los podemos convencer de algo tan que está a la vista, ¿no? ¿Por qué no los podemos convencer de algo que está a la vista? ¿Por qué no tiene? ¿Dónde reside la ausencia de interés en poder reconocer y atacar iniciativas que son importantísimas, ¿no? No solamente para las mujeres, sino para toda la sociedad? El gran enigma, la gran pregunta está ahí. ¿Qué defienden? ¿Qué es lo que defienden? Lo dejo como pregunta, ¿no? Pues ahí queda, en el aire y en la cabeza y en el corazón de todas nosotras. ¿Qué defienden? ¿Qué defienden? Yo creo que eso podría ser un eslogan, inclusive se me acaba de ocurrir ahora escuchando a la ministra, extraordinarias iniciativas importantísimas. Entonces, ¿por qué no? ¿Qué atacan? Entonces, habría que forrar las calles con la pregunta, ¿qué defienden? ¿Qué están defendiendo? ¿El mal? ¿No? ¿La opresión? ¿El abuso, la violación, el feminicidio? ¿Están defendiendo eso? ¿Cómo? ¿No? Yo creo que se la podemos hasta hacer esa pregunta, Rita. Que quizá no tengan ni respuesta. Yo creo que en el fondo de esos ataques que estás recibiendo, yo misma también, y quiero decir que los recibo a veces, curiosamente, a derecha y a izquierda,
se defiende un orden, ¿no?, que está por detrás de la iniquidad y desigualdad y dueñidad económica y política en general. Por eso uno de mis llamados, cada vez con más fuerza, es patriarcado del borde al centro, como cuestión central de toda la política. Entonces, retirarlo de la minoritización, retirarlo de la idea de que se trata de un problema de minorías, ¿no? Porque la defensa está desproporcional con lo que nosotros defendemos. Nosotros defendemos un bienestar de las mujeres. ¿Quién es contrario? ¿Quién es contrario? ¿Y por qué? ¿No? Creo que es una pregunta pesada, en realidad. Tan pequeña y tan pesada, ¿no? En fin. Ahora, lo que podría agregar, no sé cómo va el orden, porque ahora perdí la escaleta de la vista. ¿Cómo sigue ahora? El tema de los hombres, que siempre, ¿no? Entonces, la pregunta que siempre surge en nuestras reuniones, discusiones, un hombre levanta la mano y dice, ¿cómo podemos colaborar? Mi respuesta va un poco a la inversa, ¿no? Los hombres necesitan tener un protagonismo en la lucha de los hombres por el fin del mandato de masculinidad, por el fin de las exigencias que se colocan sobre ellos, que luego van a dar en nuestra victimización. O sea, eso es una lucha de los hombres, entre los hombres. Nosotras los estamos ayudando. Mi idea invierte un poco esa pregunta y yo creo que el movimiento feminista es un movimiento de liberación para los hombres. Sí. Muchos empiezan a verlo así, me consta, por los mensajes que recibo a través de Facebook, que es abierto, la gente te puede enviar cualquier mensaje, no se puede cerrar esa puerta, y muchas veces recibo retornos que hablan de esto, porque es liberador, ¿no? A los hombres decirle a los otros hombres que pueden ser blandos, ¿no? Que pueden quedarse tranquilos con su sexualidad, con su economía, con su política, con su inteligencia. No necesitan ser el potente en el campo intelectual, el potente en el campo económico, el potente en el campo sexual, el potente en el campo bélico. Eso es una cosa terrible. El potente en el campo moral, que es el juez moral que va a decir quién es moral y quién es inmoral. Eso es terrible. Eso es terrible. Es una mochila insoportable de llevar. Si me preguntaran 1000 veces si quiero nacer mujer o hombre, no tengo la menor duda. Mujer es mejor. Muchas gracias, Rita. Si el varón se pone a hacer la cuentita de lo que pierde y de lo que gana con la exigencia de todas esas potencias, se va a dar cuenta de que pierde vida y pierde felicidad. Muchísimas gracias, Rita. Me parece muy sintomático que una charla, una conversación feminista no termine con todas las respuestas cerradas, sino con algunas preguntas abiertas. Os agradezco muchísimo este rato. Espero que a la gente que nos ha seguido le haya gustado tanto como a mí, como a nosotras. Ha sido un auténtico placer y un honor. Y me quedaría con algo que creo que habéis construido entre las dos. Sufrimos una reacción extrema del patriarcado, pero obedece a nuestra victoria de ser nombradas y estar en todos los espacios públicos, fruto de 70 años de construcción del feminismo. Muchísimas gracias. A ustedes, un beso, Irene, un beso, mucho éxito y adelante, adelante. Gracias. Chao.